Hola, ¿cómo estás hoy? Te doy la bienvenida una vez más a Todo tiene un porqué en la televisión pública, tema de ciencia, el que va a ocuparnos hoy. Igual que en la célebre novela de Julio Verne, vamos a viajar hasta las profundidades de nuestro planeta para ver en qué consiste, de qué está hecho el planeta Tierra. Esa es la pregunta de hoy. ¿Cómo está formada la Tierra? ¿Qué es la geósfera? ¿Qué es la litosfera? ¿Qué es la hidrosfera? Algunas de las preguntas que vamos a intentar responder hoy. ¿Qué es el proyecto MOJOL, que fue tan importante para el desarrollo científico? Vamos a indagar también por qué para vivir en este planeta necesitamos de la atmósfera. Vamos a preguntarnos también cómo fue que se formaron los continentes que habitamos en la actualidad en un proceso de millones y millones de años. Mucho para hablar sobre nuestro planeta y cómo está constituido, y para empezar a hacerlo tenemos la visita de nuestro primer especialista del programa. Hoy viene Claudio Parica. Claudio es geólogo, preside el Consejo Superior Profesional de Geología y es académico de número de la Academia de la Antártida. Se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de San Martín. Escribió más de 120 publicaciones entre libros y presentaciones, muchas de las cuales recibieron premios nacionales e internacionales. Muchas gracias, Claudio, por estar de vuelta a esta temporada con nosotros. Gracias, Juan, un placer. Todo bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Contanos, Claudio, ¿cómo está formada la Tierra? Y la Tierra es un tema apasionante, por lo menos para mí, y está formada por capas. Uh-huh. Esta pregunta en parte me causa gracia porque tengo una nieta que se llama Matilda, que hace poco me preguntó ¿qué hay acá abajo? Claro, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Entonces, bien, lo primero que se me ocurrió es cortar un durazno. Bien. Y entonces ahí le pude explicar a una chiquita de 4 años cómo estaba la Tierra. Y bueno, con una parte central, que es un núcleo, en el cual está dividido entre el núcleo interno y núcleo externo. Una parte sólida, que es el núcleo interno, un núcleo externo líquido, que básicamente está constituido por níquel y hierro. Uh-huh. Después viene toda una gran franja que corresponde al manto. Y finalmente la parte más superficial, en la cual aparece lo que nosotros prácticamente con lo que convivimos, que es la corteza terrestre. ¿A cuál de todas estas partes es la estructura interna del planeta? La estructura interna es el núcleo. Ok. El núcleo que justamente por su funcionamiento da lugar a que haya campo magnético. Uh-huh. Este campo magnético es, antes lo habían dicho en la presentación, se hablaba de la atmósfera que permitía la vida. Bueno, el campo magnético también nos permite la vida en el planeta, porque si no estaríamos totalmente fritos, como en un microondas, por la radiación solar. Y justamente el campo magnético que genera el núcleo, el movimiento entre el núcleo interno y el núcleo externo, es el que permite que haya campo magnético y esto nos proteja de toda la radiación cósmica y básicamente la radiación solar. Yo usaba estas palabritas en el comienzo del programa: geósfera, litosfera. ¿A qué corresponden dentro de esta división en capas del planeta? Bueno, la geósfera prácticamente es todo el planeta. Y la litosfera es la parte superior, que abarca la parte más alta, rígida del manto, más la corteza terrestre. Bien. ¿Qué es la corteza terrestre? La corteza terrestre es, la parte superior, es el pellejito de la Tierra, y está dividida en dos, corteza continental y corteza oceánica. La corteza continental es la más gruesa, que tiene un espesor de aproximadamente, en promedio, entre 50 y 70 kilómetros, depende de dónde nos encontremos. Y la corteza oceánica, que en promedio tiene un espesor de 7 kilómetros. Hablamos de la profundidad. De la profundidad, ¿verdad? Sí, desde donde estamos, como yendo hacia el centro de la Tierra, esas son las distancias. ¿Y qué tipos de rocas conforman tanto la corteza continental como la corteza oceánica? Bueno, la corteza oceánica es relativamente homogénea, básicamente está compuesta por rocas volcánicas, el nombre es el basalto.
A ver, para que uno lo reconozca, por ejemplo, quien ha andado por Misiones puede encontrarse con una gran cantidad de basaltos, que es una roca volcánica de color oscuro, suele ser verde olivo oscuro a negro profundo. Y la corteza continental es más heterogénea en cuanto a la cantidad de rocas, porque uno encuentra una variedad importante que se divide en rocas ígneas, en las cuales hay plutónicas, como el granito, por ejemplo. Esa es la composición media de la corteza terrestre. Rocas sedimentarias, que son el producto de la erosión y depositación. Y finalmente un grupo de rocas que puede modificar cualquier roca anterior, que son las rocas metamórficas. Bien. O sea, rocas preexistentes sometidas a presión y temperatura. Eso da una gran variedad de rocas y eso hace que, bueno, cuando uno camina por cualquier lugar de la Tierra, ve distintos paisajes, claro, distintas rocas. Hablamos, Claudio, de geósfera, de litósfera, me queda la hidrósfera y para eso voy a establecer una comunicación. Así que espérame y vuelvo con vos en unos minutos, Dale, Claudio. Perfecto. Porque para hablar sobre la hidrósfera establezco contacto ahora con Alberto Piola. Alberto es licenciado en Oceanografía, investigador principal del CONICET y profesor titular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Bienvenido, Alberto, y gracias por estar en contacto con nosotros. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, gracias, Alberto. Contame, ¿cómo está conformada la hidrósfera? La hidrósfera es el grupo es lo que tiene el agua en la Tierra, ¿no? Y hay varias componentes. Por supuesto, la mayor parte del agua está en el mar. Es agua con contenido de sales disueltas y después también hay parte del agua que está subterránea, está, digamos, dentro de las capas de la corteza que recién explicaban, y también parte del agua está almacenada en glaciares, en hielo continental, en forma de nieve y por supuesto también en lagos y ríos. Pero la mayor parte, más del 97% del agua, es agua del océano. Y también habría que decir que en el manto, al cual se hizo referencia también hace un minuto, también hay agua y las estimaciones que hay sobre la cantidad son muy diversas y todavía no hay un consenso, pero son todas estimaciones indirectas y más o menos se estima que puede haber tanta agua como hay en el océano, ya que podría haber otro reservorio de agua en el manto. ¿Y se sabe, Alberto, cuánta agua hay en total en el planeta Tierra? Sí, bueno, si no consideramos el manto, lo que habitualmente llamamos la hidrósfera, y son como casi 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Es mucha agua, pero está distribuida en una capa muy delgada. Vos fijate, el espesor de la Tierra es de 6.300 y pico de kilómetros de radio y la altura del océano, vamos a decir la profundidad, es alrededor de 4.000 metros, claro, promedio. O sea que es una capa muy delgada, pero termina siendo mucha agua porque la superficie de la Tierra es enorme. ¿Y siempre hubo agua en la Tierra, Alberto? Esa es una pregunta difícil de contestar. También hay como dos fuentes de agua. Una que es una fuente de agua que es interna y otra fuente de agua que es externa. Pero lo cierto es que en la Tierra primordial las temperaturas en la superficie eran muy altas, así que la mayor parte del agua que estaba en la superficie probablemente se perdió. Entonces quedaron los reservorios internos de agua, a los que hice referencia antes. En el manto, por ejemplo, hay agua, y parte de esa agua puede llegar a la superficie a través de, por ejemplo, erupciones volcánicas, a través de la corteza. Y también hay fuentes de agua externas, porque los asteroides y cuerpos que caen a la superficie terrestre, y en una época caían mucho más que ahora sin atmósfera, también tienen contenido de agua, y el agua que contienen esos asteroides geoquímicamente es bastante parecida al agua que hay en la Tierra. Tengo un informe, Alberto, justamente sobre ese tema, un informe que quiero compartir con vos y seguimos conversando. El informe que se pregunta y responde: ¿de dónde vino el agua de la Tierra? Es posible que la cantidad de agua en la superficie de la Tierra se haya modificado muy poco a lo largo del tiempo geológico.
Se cree que la Tierra tiene 4.600 millones de años de edad. Las rocas más antiguas de las que se tiene registro tienen entre 3.900 y 4.000 millones de años. Si bien fueron modificadas por procesos posteriores, presentan señales de haber estado en un entorno que contenía agua. Por lo tanto, las teorías sobre la historia temprana de la hidrosfera tienen relación directa con las ideas sobre el origen de la Tierra. Según estas nociones, el planeta tomó cuerpo y forma a partir de una nube de partículas, de la suma de objetos menores que fueron chocando y fundiéndose entre sí. Esta materia gaseosa se condensó en pequeñas partículas que se unieron para formar un protoplaneta, que a su vez creció por la atracción gravitatoria de más partículas. Algunos de estos elementos estaban compuestos de forma similar a los meteoritos de condrita carbonácea, que pueden contener hasta un 20% de agua. Lentamente, la estructura del planeta comenzó a diferenciarse. Así, los materiales más densos, como el hierro y el níquel, comenzaron a depositarse en su centro. En paralelo, los componentes más livianos, como los silicatos, permanecieron flotando por encima de ese pesado corazón metálico. En una etapa temprana, en la superficie de la Tierra no había agua ni vapor de agua, y establecer cómo llegó hasta allí este elemento es un tema de debate. Algunos científicos sostienen que gran parte del agua en el planeta fue liberada por los impactos de cometas y meteoritos. Este argumento se basa en las pruebas que demuestran que ambos objetos celestes contienen hielo. En cambio, otros científicos alegan que la mayor parte del agua de la Tierra se originó en reacciones químicas que ocurrieron en el interior del planeta. Según esta teoría, cuando la superficie se enfrió lo suficiente, el agua contenida en los minerales, que estaba liberada en profundidad, pudo escaparse sin perderse en el espacio. Así, este elemento se habría enfriado y condensado, formando la hidrosfera inicial. Para esta explicación, la Tierra, con temperaturas más bajas, funcionó como una mejor trampa para retener el agua que un pequeño cuerpo caliente, ya que cuanto más baja es la temperatura, menores son las posibilidades de que el calor se escape. Al mismo tiempo, cuanto más grande la masa planetaria, más fuerte es la atracción gravitatoria que ejerce sobre el vapor de agua, logrando retenerla. Es probable que la hidrosfera haya alcanzado su volumen actual al principio de la historia de la Tierra, y desde entonces solo hubo pequeñas pérdidas y ganancias. Ahí teníamos la teoría del origen del agua en nuestro planeta. Si hablamos de los océanos, Alberto, bueno, ¿cuáles son? Preséntamelos. Tradicionalmente existen 4 océanos: el Ártico, el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Ahora en la literatura y en algunos gobiernos hablan también sobre el océano austral, el océano que rodea la Antártida, que es una especie de continuo, porque tiene conexión ahí en esa región. Los océanos, los 3 del sur, el Atlántico, el Índico y el Pacífico, están conectados, de manera que es una clasificación que podría agregar un quinto océano como el océano austral, ¿no? ¿Y qué son las corrientes oceánicas? Y el agua está en permanente movimiento, y ese movimiento es el que llamamos corrientes oceánicas. Y hay un grupo de corrientes que podríamos decir está bastante bien organizada y prolija, pero gran parte del océano es de un carácter turbulento y es muy parecido en ese sentido a la atmósfera, donde está lleno de torbellinos y de parcelas de agua que están intercambiándose entre un lugar y otro. Esta figura que vemos ahora, por ejemplo, muestra las corrientes, que son las corrientes permanentes, donde se producen movimientos de agua de gran volumen y están principalmente ligadas a la fuerza del viento. El viento es el que promueve esas corrientes cerca de la superficie, mientras que en profundidad obviamente el viento ya no tiene un efecto directo, y principalmente son las diferencias de densidad que hay, que son bastante sutiles, pero suficientemente importantes como para promover que haya desplazamientos del agua en el océano profundo. Y hay corrientes de relativa intensidad aún cerca del fondo, a miles de metros de profundidad. Alberto, te hago una última pregunta. Se dice que los océanos guardan la memoria del clima. ¿Qué quiere decir esto? Eso sí, se debe a que en el sistema climático, la atmósfera, que por supuesto es muy importante para nosotros, es donde se manifiestan los cambios de precipitación, los cambios del calentamiento global en gran medida.
Sin embargo, la atmósfera tiene una memoria muy corta porque, a diferencia del agua, el contenido de calor de la atmósfera es muy bajo. En cambio, del océano, porque el agua tiene una alta capacidad calorífica y el volumen de agua es muy grande, tiene una alta capacidad de retener el calor. Entonces, ¿por qué decimos que es la memoria del clima? Porque cambios que se producen hoy en el océano, primero pueden producir cambios en una masa de agua muy importante que retiene esa información, y además algo muy importante es que la circulación oceánica mueve parcelas de agua que están cerca de la superficie, donde están en contacto con las cosas que hacemos nosotros, por ejemplo el calentamiento global, exceso de dióxido de carbono, etcétera. Y esa agua, cuando se hunde, ya deja de estar en contacto con la atmósfera, deja de estar en contacto con la superficie, y el tiempo de residencia, la escala típica de esa circulación es de miles de años. Quiere decir que información que está imprimiéndose hoy en la superficie del mar puede quedar almacenada durante un periodo muy largo de tiempo y eventualmente reemerger a la superficie cuando la circulación oceánica lo permite. De esa manera es como que queda la memoria en el sistema de cosas que ocurren hoy para el futuro, y hoy se están manifestando seguramente cosas que ocurrieron hace 1000 años. Clarísimo, Alberto. Muchas gracias por estos minutos. Seguramente volveremos a consultarte a lo largo de la temporada. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Que tengan una buena temporada. Gracias, Alberto. Un placer. Alberto, que también nos visitó el año pasado. Creo que coincidieron, de hecho, con Claudio en alguna ocasión. Estábamos hablando de la estructura del planeta y hablábamos del manto. ¿Me recordás qué era el manto? El manto, aparte de ocupar la mayor parte del planeta, aproximadamente el 82% de todo el planeta, es la capa o el nivel que va desde el núcleo superior, desde el límite del núcleo superior, que está el manto separado del núcleo por la discontinuidad de Gutenberg, que está a 2.900 kilómetros de profundidad, hasta el límite con la corteza terrestre, que está aproximadamente entre los 50 y 70 kilómetros promedio continental y 7 kilómetros promedio. ¿Y qué hay, perdóname, en el centro de la Tierra? En el centro de la Tierra está el núcleo. Okay. El núcleo, bueno, que está dividido en dos, núcleo sólido y líquido. Sólido y líquido. Justamente esto tiene un movimiento de rotación, que es lo que da origen al campo magnético. El núcleo interno gira en dirección hacia el este y el núcleo externo líquido hacia el oeste, un poquito más lento. Okay. Esto es lo que hace que se genere un campo magnético que, como lo dije antes, es lo que nos protege a la vida en el planeta. Por eso planetas como Marte no pueden tener vida en este momento, la Luna tampoco, o Mercurio menos todavía. Y esto sería la composición, esto sería el núcleo. El núcleo tiene básicamente níquel y hierro, con algunos otros elementos, básicamente del grupo de los platinoideos. Que eso se puede verificar, por ejemplo, en algunos meteoritos, los meteoritos metálicos, etc. ¿Y sería posible, Claudio, llegar alguna vez al centro de la Tierra, como, imaginó Verne en su novela? Verne era mi pasión de chico y me vivía leyéndolo y siempre me encantó. Pero ¿no? ¿O sí? ¿Se puede llegar? Hasta el momento no hay tecnología para hacerlo. De hecho, hubo 2 intentos, uno en la península de Kola, llevado a cabo por la ex Unión Soviética, y llegaron a 12 kilómetros y monedas. Y después hubo un intento en Bavaria también, pero llegaron hasta los 9 kilómetros. Pero por el momento no hay tecnología. Ahora, si vos me preguntás en el futuro, y yo siempre digo, nada es imposible. O sea, en el futuro es posible que se logre en algún momento, pero por el momento no. Hay un proyecto, ¿no? Un proyecto que se llamó Proyecto Mohole, que tuvo que ver justamente con tratar de llegar lo más profundo posible, y vamos a presentártelo. ¿Qué fue el Proyecto Mohole? La Tierra está compuesta por 3 capas: la corteza, el manto y el núcleo. La diferencia fundamental entre la corteza y el manto son sus características químicas y mecánicas. Se llama discontinuidad de Mohorovičić a la frontera entre ambas capas. El nombre fue puesto en honor al sismólogo croata que en 1909 descubrió esta característica. El científico postuló que debía existir una zona a varios kilómetros de profundidad en la que ocurría un cambio brusco en la velocidad de las ondas. Esta zona define la base de la corteza terrestre y marca un cambio en su composición.
La profundidad de esta discontinuidad varía entre los 25 y 40 kilómetros en los continentes y los 5 y 10 kilómetros debajo del suelo oceánico, y su espesor máximo es de unos 500 metros. Varias décadas después de este descubrimiento, en 1957, se creó el proyecto MOHOL, con el objetivo de perforar la corteza oceánica, que es la más delgada. La idea se le ocurrió a un grupo informal de científicos asociados a la Marina de Estados Unidos, liderados por Gordon Lill de la Oficina de Investigación Naval. Él se dedicaba a recopilar ideas y proyectos de los científicos de la Armada que no encajaban en ninguna parte. Esta característica le daba el nombre al organismo, llamado Sociedad Miscelánea Americana, que consiguió financiación pública para perforar el fondo oceánico, un reto tecnológico para la época. Si bien esta iniciativa logró realizar 2 perforaciones notables, primero a una profundidad marina de 950 metros y después a otra de 3.560, no llegó ni a aproximarse a la discontinuidad de Mohorovičić. Ocurrió que el perforador de diamante se partió durante el proceso. En 1964 se disolvió este organismo y en 1966 se canceló el proyecto. Así y todo, la iniciativa probó que era posible usar barcos para taladrar el suelo oceánico. Además, dio pie al proyecto de perforación en mares profundos de 1968, que se dedicó a investigar las capas de sedimentos del fondo oceánico. Posteriormente, los que más lejos llegaron fueron los soviéticos, que en 1989 lograron una perforación de 12.262 metros en tierra firme en la península de Kola. Esa es la profundidad máxima a la que hemos llegado hasta ahora, Claudio, un poquito más de 12 kilómetros. Sí, creo que es 12.400 metros, una cosa por el estilo. ¿Y se sabe qué temperatura hay en el núcleo de la En el Tierra? núcleo se estima que la temperatura, núcleo interno 5.000 grados, núcleo externo aproximadamente 3.000 grados, y así gradualmente va disminuyendo la temperatura hacia la superficie. En el manto se estima que las temperaturas pueden estar en la parte superior alrededor de los 900 grados aproximadamente. Eso le da también la plasticidad que tiene justamente el manto, ¿no? ¿Y cuáles son las capas externas del planeta Tierra? Las más externas, bueno, la más externa es la litósfera, que Bien. comprende la parte superior del manto, que es una parte rígida, más la corteza. Bien. Esa es la parte más externa. Después, bueno, está la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera, que bueno, algo ya se habló y después se va a seguir hablando. ¿Y es estática esta litósfera, esta capa exterior, digamos, del planeta? No, tiene movimiento. Por más que, la corteza como tal o la litósfera básicamente es rígida, pero tiene movimiento. Eso da lugar a la tectónica de placas, que creo que después lo van a explicar. Es de hecho lo que estoy por hacer. No lo voy a explicar yo, Claudio, Está bien, lo va a está explicar bien. mi próximo entrevistado, así que vuelvo con vos en unos segundos. Dale. Voy ahora a conectarme con Andrés Folguera. Andrés Folguera va a hablarnos justamente de ese tema. Andrés es doctor en geología por la Universidad de Buenos Aires e investigador principal de CONICET. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Aquí Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por atendernos, Andrés. Contanos, ¿qué es la tectónica de placas? Bueno, la tectónica de placas es el proceso mediante el cual la cáscara de la Tierra, usted se está refiriendo a ella, o sea, el medio de los últimos 100 kilómetros de la superficie, tiene movimiento diferencial en una serie de bloques, casquetes, unos respecto de otros. Hay unas 14 placas principales. Actualmente cambió este concepto y se considera que la litósfera está dividida en probablemente decenas de placas más pequeñas, quizás sean 40, 50 microplacas. O sea, ya no es la tectónica inicial que se pensó que eran 14 placas, sino que es mucho más complejo el sistema. Y estas placas, al moverse unas respecto de otras, colisionan eventualmente y forman montañas. O sea que es un modelo que ha explicado la formación de las principales montañas en el planeta y otros procesos, el volcanismo, por ejemplo. ¿Y a qué se llama deriva continental? Deriva continental es simplemente el movimiento que existe relativo entre estas placas. Ese movimiento, una buena analogía que se usa es la velocidad de crecimiento de las uñas. Las uñas crecen pocos centímetros por año. Hay placas que se mueven a 2 centímetros por año, otras que se mueven a 10, 12 centímetros por año. O sea que básicamente la deriva continental, el movimiento relativo de placas, va entre 2 y 12 centímetros por año.
Andrés, ¿y a qué se llama subducción? Tiene que ver justamente con el contacto entre una placa y otra, ¿no? Exactamente. Hay momentos en los cuales, sitios en los cuales, dos placas convergen. ¿Y cómo se resuelve esa convergencia? Si una de las placas es formada por corteza oceánica, Claudio hacía referencia a la distinción en la composición de la corteza oceánica respecto de la corteza continental. La corteza oceánica es más densa. Entonces, si dos placas convergen y una está formada por corteza oceánica más densa, la que es más densa se tiende a hundir por debajo de la placa continental, formada por corteza continental. Y esa placa oceánica se puede hundir grandes distancias, inclusive llegar al núcleo. Puede llegar a colisionar con la parte alta del núcleo y empapelar el núcleo. Eso se llama subducción. Exactamente, el gráfico que ustedes están mostrando, a la izquierda tenemos una placa formada por corteza oceánica, mientras que a la derecha tenemos una placa formada por corteza continental. La corteza oceánica es más densa, se hunde bajo la corteza continental, y acá estamos viendo solo la parte superior de ese proceso, pero tal como indicó Claudio, el techo del núcleo, la parte superior del núcleo, está a 2.900 kilómetros. O sea que la placa oceánica puede llegar a una profundidad de 2.900 kilómetros. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de actividad orogénica? Actividad orogénica es nuevamente nomenclatura, básicamente, para referirse a la formación de montañas. Hablar de orógeno es lo mismo que decir montañas. Actividad orogénica es el proceso por el cual se forman montañas. La subducción que acabamos de ver es uno de los procesos que forman montañas en la Tierra. No todas las zonas de subducción generan montañas. El ejemplo más cercano que tenemos son los Andes. En los Andes, la placa que estaba a la izquierda sería la placa del Pacífico, del Fondo Oceánico Pacífico, que se hunde bajo la placa sudamericana, y los Andes son la arruga producida por esa colisión, entre comillas, entre la placa oceánica y la placa continental. Exactamente, la imagen que estamos viendo es el proceso de los últimos 100 millones de años, mediante el cual el fondo del Océano Pacífico se hunde bajo Sudamérica, y la expresión de esa colisión son los Andes. Se habla también, Andrés, de orogenia directa y orogenia indirecta. ¿Podrías explicarme esto y la diferencia entre una y otra? Yo creo que es un concepto a esta altura un poco antiguo, orogenia directa, orogenia indirecta. Yo creo que se refiere básicamente a procesos orogénicos que están ligados a los márgenes de las placas, como el caso de los Andes, que es la directa colisión entre dos placas, una oceánica y otra continental, y después procesos que están indirectamente relacionados a la colisión. Actualmente la tectónica de placas ha cambiado mucho en los últimos años. Así como dijimos que ya no hay 14 placas principales, sino que probablemente hay decenas de placas pequeñas, tampoco es verdad que los orógenos en las montañas se formen solamente en los bordes de las placas. Hay lugares donde dentro de una placa, que se puede considerar más o menos rígida, hay discontinuidades que ante colisiones remotas en otro sector, esas discontinuidades que pueden estar a cientos de kilómetros se reactivan. Por ejemplo, o sea, pueden arrugan el centro de una placa o algo así. Claro, exactamente. Y cambió mucho el concepto. Antes se pensaba que una placa era una entidad absolutamente rígida, y actualmente se sabe que no, que las placas están cortadas por discontinuidades y que un proceso orogénico en el límite entre dos placas puede repercutir en la reactivación de una discontinuidad dentro de una placa. Australia es el mejor ejemplo. En Australia es una sola placa, pero en el medio de Australia están creciendo montañas y no estamos en el límite entre dos placas. Entonces, ha cambiado mucho la idea de la tectónica de placas. Las placas ya no son tan rígidas, no hay tan pocas placas, las montañas se pueden levantar fuera de los límites de placas. Andrés, muchas gracias por estos minutos, esperamos contactarte nuevamente. Gracias. Un gusto. Que tengan buen día. Muchas gracias. Bien, tengo ahora una sección para presentarte. Dejamos por un momento la conformación de nuestro planeta para un recuerdo, un ¿te acordás? ¿Vos te acordás qué fue la batalla del Monumental? Puede que no sea lo que crees, ¿eh? Fue esto. ¿Te acordás qué fue la batalla del Monumental? La batalla del Monumental no fue ningún partido de fútbol de pierna fuerte y varios expulsados. Es un pasaje de la emblemática historieta argentina El Eternauta,
Un relato épico en el que la fuerza de la resistencia combate contra los invasores alienígenas para expulsarlos del estadio del Club Atlético River Plate y establecer allí su base de operaciones. El Eternauta es un cómic de ciencia ficción publicado por entregas entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero Semanal. Fue escrito por Héctor Germán Oesterheld e ilustrado por Francisco Solano López. Narra una invasión extraterrestre en la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que mata a todos los seres vivos que toca. Su protagonista es Juan Salvo, quien le cuenta al mismo Oesterheld la historia. Es considerada una de las ficciones más importantes de Argentina y Latinoamérica, un ícono de nuestra cultura. Una verdadera joya el Eternauta, si no lo leíste te lo recomiendo mucho. Termina nuestro primer bloque. Claudio, muchas gracias por haber estado con nosotros, seguramente volveremos a vernos. Seguramente, y yo agradecido por la invitación como siempre. Un placer recibirte. Después de la pausa vamos a estar hablando de la atmósfera, porque seguimos hablando de nuestro planeta, pero antes te recuerdo que si querés mandarnos un mail podés hacerlo a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué, en Instagram y Twitter @porqué_TV. Volvemos enseguida. ¿Cómo está formada la Tierra? Hoy en Todo Tiene un Porqué. Continuamos con Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy un tema científico, ¿cómo está formada la Tierra? Habíamos dejado una pregunta pendiente al comienzo del programa. ¿Por qué necesitamos de la atmósfera para vivir en este planeta? A ese tema vamos a abocarnos ahora. Sobre la atmósfera hablaremos con nuestro próximo invitado. Hoy nos visita Diego Ruiz. Diego es doctor en química. Se desempeña como docente de nivel medio y universitario. Es investigador del Centro de Investigación en Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata y escribió Ciencia en el Aire, Voz y la Energía y Viaje al Centro de la Tierra, entre otros libros. Gracias, Diego, por estar de vuelta con nosotros. ¿Cómo Gracias por invitarme de vuelta. Un placer recibirte. Bueno, Diego, ¿a qué llamamos atmósfera? Bueno, la atmósfera básicamente es la capa que cubre la superficie de nuestro planeta, la capa de gas, ¿sí? En estado gaseoso que cubre la superficie de nuestro planeta, ¿sí? Principalmente está compuesta por un elemento particular, que es el nitrógeno, pero forma una mezcla con un resto de sustancias que es lo que llamamos habitualmente aire, ¿sí? Así que podríamos decir, es la capa de aire que cubre nuestro planeta. ¿Y por qué necesitamos de la atmósfera para vivir en este planeta? En primer lugar, el propio desarrollo de la vida necesitó de una atmósfera, que no siempre fue igual, pero la principal razón, porque ha ido cambiando en cuanto a composición de la atmósfera, la principal razón por la cual necesitamos para vivir es porque ayuda a mantener la temperatura en la superficie, ¿sí? Sin la atmósfera la temperatura de la superficie sería extrema, ¿sí? Entonces tiene que ver con un filtro, digamos, de temperatura. Exactamente, un filtro y un termostato también, ¿sí? ¿Y qué es el aire? Decís, bueno, es la capa de aire que rodea el planeta. ¿Qué es eso que llamamos aire y cómo está formado? Claro, como te decía, es una mezcla de gases. El principal componente de la atmósfera es el nitrógeno, ¿sí? El 78% del aire está compuesto por nitrógeno. El que le sigue en cuanto a la composición es el oxígeno, que es bastante más importante en cuanto a que lo necesitamos los seres vivos para subsistir. Y después hay otros componentes en mucha menor proporción, como argón, agua, dióxido de carbono y otros gases mínimos que hay también, pero principalmente es nitrógeno y oxígeno si tenemos que aproximarlo, ¿no? Ahora, ¿y por qué esta capa de aire se queda alrededor del planeta? ¿Por qué no se aleja de nuestro planeta? No se aleja por la misma razón que no se aleja el agua de los océanos, por la gravedad. Bien. ¿Sí? Por más que sea un gas, ¿sí? El gas tiene suficiente energía como para que las moléculas estén más separadas, pero no quita que la fuerza de atracción gravitatoria las atraiga. Por ende, esa atracción hace que esa capa, la menos densa de todas, contando de la geósfera y la hidrósfera, etc., sea la última capa que tiene nuestro planeta, ¿sí? Esa atmósfera se debe, por lo mismo que las otras capas, a la gravedad. ¿Y hasta dónde llega, Diego? ¿Qué tan alto llega? ¿A qué distancia se extiende? Bueno, si tenemos que ver hasta qué punto deja de haber aire, ¿sí? Obviamente está mucho más concentrado por la gravedad a nivel de la superficie, ¿sí? Que es una de las capas en la que se las divide para estudiar la atmósfera, pero si nos tenemos que extender
hasta qué momento desaparece y deja de haber moléculas de las que componen el aire, se estima que unos 10.000 kilómetros. ¿Sí? 10.000 kilómetros. Sí, la capa más externa de la atmósfera, la que se llama la exósfera, se estima que termina a los 10.000. Es una estimación, ¿por qué? Porque es algo gradual, no es que hay un límite y listo, de este lado hay aire, de este lado no. Entonces se estima más o menos que hasta esa altitud. Ahora me quedo con esta duda del nitrógeno, ¿no? Vos decías básica, está compuesta en su mayor parte por nitrógeno, pero Sí. nosotros no respiramos nitrógeno. No respiramos nitrógeno, exactamente, no respiramos nitrógeno. En general, digamos, ha ido variando la composición de la atmósfera, pero el desarrollo de la vida se ha basado básicamente en dióxido de carbono, oxígeno o hidrógeno u otros elementos, pero no tanto el nitrógeno. El nitrógeno participa de otras partes de nuestro sistema vivo, como las proteínas, por ejemplo, principalmente, pero para lo que es la respiración, ¿sí? O para la circulación sanguínea, no necesitamos directamente de nitrógeno. En lo que sí contribuye esa proporción importante de nitrógeno es en la presión. ¿Sí? Ok. Es un aporte muy importante a la presión que también es necesaria para el desarrollo. ¿Y cómo llegó a conformarse la atmósfera actual? Bueno, el planeta tiene una historia, ¿no? No es igual desde su origen hasta la actualidad, supongo que tampoco la atmósfera, ¿no? Exactamente, exactamente. Ha habido 3 grandes cambios o 3 atmósferas diferentes, si se puede decir. En primer lugar, la atmósfera primigenia, cuando se formó el planeta, que contenía los gases más comunes que hay en los planetas del sistema solar, en especial los que son gaseosos, que es el hidrógeno y el helio. ¿Sí? Con el correr del tiempo, esos gases, al ser las moléculas más livianas que hay en cuanto a lo que es el peso atómico o molecular, han escapado de la atmósfera y lo que quedó después de eso, todavía en una Tierra en formación y con una temperatura elevada, fue los componentes de las erupciones volcánicas. ¿Sí? Amoníaco, dióxido de carbono, óxidos de azufre. Esa fue la segunda atmósfera, digamos, que tuvo. Con el correr del tiempo, empezó a aparecer el agua líquida, algo que hablaron hace un rato en el programa, y ya en ese contexto de agua líquida se desarrolló la vida, ¿sí? Y con el avance del tiempo, hace más o menos 2.800 millones de años, empezó a aparecer en la atmósfera un gas que no había antes debido a los seres vivos, que es el oxígeno. ¿Sí? Esa tercera atmósfera es la que tiene recién una cantidad muy importante de oxígeno en proporción y es la actual. ¿Sí? Entonces, ese desarrollo tuvo que ver con cuestiones de formación del planeta, por cuestiones geológicas y por cuestiones biológicas. ¿Sí? Sin vida no existiría la atmósfera actual. ¿Y cómo se va modificando la temperatura en la atmósfera a medida que ascendemos? Decías, bueno, llega a 10.000 kilómetros. Sí. Vamos ascendiendo, ¿cómo se va produciendo esa modificación? Bien, eso es interesante porque no es que o siempre aumenta o siempre disminuye la temperatura a medida que subimos. Sabemos que en el espacio la temperatura es mínima, ¿sí? Pero no es que va descendiendo de golpe. Al principio en que nos vamos elevando, supongamos en un globo, en un avión, la temperatura va disminuyendo. ¿Sí? Gradualmente. Gradualmente, y llega a un punto en el cual la temperatura permanece constante y empieza a aumentar. Ahí, en ese cambio, es donde se toma como un límite entre 2 capas de la atmósfera. Okay. ¿Sí? La troposfera, que es la capa en la que existimos nosotros, la cercana a la superficie, tiene más o menos entre 10 kilómetros y 15 de altitud, dependiendo de la latitud. Y a partir de ahí, la segunda capa, que es la estratosfera, ¿sí? Tiene un comportamiento térmico en el cual la temperatura comienza a aumentar. El límite, digamos, cuando termina la troposfera, la temperatura puede llegar a 50 grados bajo cero. ¿Sí? Aproximadamente. Uno cuando vuela en avión se ven cristales de hielo del otro lado de la ventana. Y en general el avión nos muestra que esa es la temperatura exterior, ¿no? Exactamente, esa nos da esa pauta. Pero en la estratosfera la temperatura comienza a subir y al límite de esa capa que se llama estratosfera, la temperatura llega a 4 grados bajo cero, o sea, sube bastante. Eso se debe a un efecto particular que es la presencia de ozono, ¿sí? Que retiene la luz ultravioleta más energética del Sol y genera calor en ese proceso de transformación del ozono. Luego de eso hay una tercera capa que es la mesósfera, en la cual la temperatura empieza a disminuir de nuevo. Y llega a límites, en su límite superior, de 90 grados bajo cero, que es la temperatura más baja que hay en la atmósfera. Hay una cuarta capa en la cual la temperatura aumenta otra vez, ya debido a los rayos más potentes, los rayos cósmicos o la radiación más fuerte del Sol, que queda debido a esa altura, debido a la ruptura de los átomos de las moléculas presentes en el aire, genera mucha temperatura. De hecho, en los mayores momentos de intensidad solar,
y frente a la luz del sol, puede llegar a tomar 1500 grados centígrados. Y es lo que se llama termósfera justamente por eso. Y luego de ahí ya viene la exósfera, que cuando paulatinamente ya termina de desaparecer. Volvamos a la troposfera, volvamos a nuestra área. Bueno, ¿cómo está compuesta la troposfera y hasta dónde se extiende? Bueno, la troposfera está compuesta, digamos, la composición del aire es la misma, nitrógeno, oxígeno y general. Está más concentrada, es más densa esa parte por una cuestión de gravedad, ¿sí? Y llega hasta una altura de 10-12 kilómetros en ciertas latitudes, y en las alturas del Ecuador más o menos puede llegar hasta 15 kilómetros de altura, ¿sí? La estratosfera... la estratosfera se inicia a partir de ahí. A partir de ahí, sí. Y más o menos ¿hasta qué altura? 50-60 kilómetros de altura. Y, sí. Y ahí, digamos, la composición en cuanto a los gases, va variando de acuerdo a la densidad de cada gas. No varía demasiado, no, en general no varía la composición. Lo que sí hay en la estratosfera puntualmente es la famosa y bendita capa de ozono, ¿sí? Hay una concentración de ozono un poco más elevada que en la troposfera, acá es ínfima, ¿sí? Y justamente se debe a que se forma ese ozono a partir del oxígeno debido a la radiación ultravioleta a esa altura, ¿sí? Y está bueno que sea a esa altura porque el ozono es tóxico para nosotros. No podríamos respirar ozono, sería un veneno. Lo necesitamos, pero por lejos. Suerte está, claro, a como 40 kilómetros de altura. ¿Y por qué la termósfera que nombrabas también se conoce como ionosfera? Bien, yo te dije que pasaba en esa capa que las moléculas o los átomos presentes en la composición del aire se rompían parcialmente. Pierden parte de los electrones que forman esas partes debido a la intensidad de radiación que reciben a esa altura, ¿sí? Y cuando un átomo pierde algún electrón se transforma en un átomo con carga, ¿sí? Una especie con carga. Esa especie con carga se llama iones. Y de ahí se forman esos iones y por eso se le da el nombre de ionosfera, ¿sí? Esos iones los podemos observar indirectamente, no porque son átomos, no directamente, pero sí el efecto con el campo magnético, la magnetosfera. Eso que dijo Claudio que se formaba debido al núcleo del planeta, ese campo magnético interactúa con esos iones en ciertas latitudes cuando se concentra mucho y genera las auroras. Hablamos de eso hace algunos programas, claro. En la ionosfera es donde se generan las auroras boreales y australes. Esa es la interacción del campo magnético, la magnetosfera, con los iones que se forman en la ionosfera. Me decías que la capa más externa es la exósfera, ¿verdad? Exósfera, exactamente, sí. Ahora, ¿todos los planetas o hay más planetas además del planeta Tierra que tengan atmósfera? A ver, todos los planetas tienen una capa de gas que lo recubre. Algunos tienen muy poco, algunos tienen muchísimo, ¿sí? Todos los planetas tienen una atmósfera. Ninguna atmósfera es idéntica, ¿sí? Digamos, el planeta que tuvo en algún momento una atmósfera más parecida, o al menos se cree, fue Venus, a las de la Tierra, pero debido a diferentes acontecimientos astronómicos y geológicos, hoy en día tiene una atmósfera totalmente diferente, muy concentrada en gases de invernadero, ¿sí? Y tiene temperaturas muchísimo más elevadas. Bien, Diego, te propongo hacer una pausa para seguir hablando de la atmósfera y presentar este informe que nos muestra los fenómenos atmosféricos, por supuesto, en nuestra atmósfera, la del planeta Tierra. Estos son los fenómenos atmosféricos. En la Tierra ocurren muchos fenómenos atmosféricos, pero algunos de ellos son más usuales que otros, como los vientos o las nevadas. Sin dudas, la lluvia es uno de los más necesarios. Se trata de la precipitación de agua que cae a la Tierra desde las nubes. Otro fenómeno meteorológico frecuente, que también se origina en las nubes, es la nieve. Esta solo se produce cuando la temperatura de la atmósfera es inferior a 0 grados centígrados. Cuando se alcanza estos valores, las pequeñas gotas de lluvia de las nubes se congelan y forman cristales de hielo, que luego precipitan sobre la Tierra en forma de copos. Otro fenómeno atmosférico asociado con las nubes es el granizo, que no son otra cosa que gotas de agua congeladas. Usualmente se originan en las nubes llamadas cumulonimbus. Por su parte, la tormenta eléctrica es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la presencia de rayos y truenos. Los rayos son las descargas eléctricas y el ruido que provocan se denomina trueno.
El viento, por su parte, se debe a los movimientos de aire provocados por las diferencias de temperatura y presión atmosférica. Cuando el aire se calienta, se dilata, se hace menos denso y tiende a elevarse sobre las masas frías. Además, existen tipos de vientos que son propios de algunas zonas determinadas y que ocurren como consecuencia de ciertas características geográficas y climatológicas del lugar, como por ejemplo el sonda. Otro fenómeno es el huracán. Se trata de una tormenta tropical que se forma en el mar y se caracteriza por la potencia de sus vientos, que superan los 120 km por hora. Se generan en zonas de baja presión atmosférica. El tornado es una columna giratoria de viento que se extiende desde el suelo hasta las nubes. Se produce en determinadas condiciones cuando choca una corriente de aire frío y seco con otra de aire caliente y húmedo. Finalmente, se llama tifón a los huracanes que se originan en el Océano Pacífico. Estos son algunos de los fenómenos atmosféricos más usuales de nuestro planeta. Algunos de ellos tienen una gran belleza, otros un gran poder de destrucción, mientras que otros son de gran necesidad para la naturaleza. Esos son los fenómenos atmosféricos en nuestro planeta. ¿Cómo está formada la Tierra? Es el tema de hoy en Todo Tiene un Porqué. Ya venimos. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Espero que hayas disfrutado de nuestro recorrido hasta el centro de la Tierra y hasta el límite exterior de nuestra atmósfera. Muchas gracias, Diego, por haber estado hoy con nosotros. Seguramente vamos a volver a vernos en esta temporada con vos. Nos vemos en nuestro próximo programa con más preguntas y más respuestas, pero sobre otro tema, porque todo tiene un porqué. Chau, gracias.